Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Kiara. Buenas tardes, Reinaldo. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo les va? Bien, y Adiel también. Pongan su presente, ¿ya? Por favor, pongan presente. Ya. Un minutito y comenzamos. Un minutito nada más. Una consulta. ¿Qué saben de Valentina? ¿Se ha retirado? ¿Alguien sabe algo de Valentina? Ya está ingresando a clases, profesor. ¿Ya está ingresando Valentina a clases ya? Sí. Porque como se había retirado, se había salido del grupo. Me dice, de repente se ha retirado. Ya, hija, gracias. Ya, ahí estamos 4. Y ahorita entonces, un minuto nomás y comenzamos, ¿ya? A la otra reunión, escúchenme bien, de aquí en adelante yo ya no voy a poner link. Bueno, salvo que en fin lo ponga, ¿no? Pero el link va a ser el mismo, va a ser de manera repetitiva, ¿ya? O sea, por ejemplo, para la clase que sigue, está el link de la clase anterior de RM, aunque voy a revisar, no voy a hacer con ustedes RM tengo el jueves, ¿verdad? Voy a revisar por si acaso, voy a revisarlo. A ver, esperen un momentito antes que comencemos mejor, y una vez lo reviso. Aunque creo que sí, está con fecha 19. A ver. No, está con la fecha de 22. A ver, espérense. No, no hay fecha 19 ya. Ingresan, vuelven a regresar con este mismo link nomás, ¿ya? Por hoy día. ¿De acuerdo? Ya cuando tengamos que regresar, regresamos con este mismo link. ¿Ya? Quedamos así, ¿ya? Ya, con este mismo link vamos a regresar. ¿Ya? No hay problema. Con este mismo link regresamos. Bien, entonces, a ver. Hasta me faltó compartir. A ver, voy a compartir ya. Bien, ahí tenemos nuestro tema de hoy día, ¿sí? Bien, hoy día entonces vamos a hacer lo que se llama las líneas notables, ¿sí? Continuamos con lo que es el triángulo, ¿cierto? Pero esta vez vamos a ver líneas notables, ¿no? Las líneas notables se pueden hacer dentro o fuera de nuestro triángulo, ¿sí? Líneas notables interiores, líneas notables exteriores, ¿sí? Bien, vamos a ver entonces. Pasamos a la primera diapositiva. Una seriana. ¿Qué es una seriana? Es cualquier línea que yo trace, bien sea interiormente en el triángulo o exteriormente. Mira, por ejemplo, BD es una seriana interior, ¿sí? Acá está pintado, mira el triángulo ABC, ¿no?
Es una sevillana cualquiera. Una línea cualquiera. ¿Sí? Eso es una sevillana. En este caso, yo prolongo el lado AB. ¿Sí? Se ha prolongado el lado AB. Mira. ¿Sí? Se ha prolongado el lado AB. Aquí, hasta acá era, se prolongó. Y acá tenemos un punto E. Del punto C he trazado una sevillana que va a tocar hasta ese punto E. Ese se llama una sevillana exterior. ¿De acuerdo? Esa es una sevillana exterior. ¿Qué más tenemos? Tenemos también la mediana, que es una sevillana que biseca a su lado relativo. Por ejemplo, estoy partiendo de arriba, ¿no? De este vértice, ¿no? Y estoy llegando aquí. Y lo ha dividido en dos partes congruentes, ¿sí? Esa es una sevillana. ¿De acuerdo? Divide el lado opuesto en dos partes congruentes. Bisectriz. ¿Qué hace la bisectriz? Divide un ángulo en dos partes congruentes, ¿no? ¿Sí? Beta y beta. Esta es una bisectriz interior, ¿sí? Y aquí, como ves, este es el triángulo. Si yo prolongo este lado, ya he trazado acá una bisectriz exterior. He formado ángulo teta y ángulo teta, ¿de acuerdo? La altura es una sevillana perpendicular al lado relativo, ¿no? En este caso, al lado de dimensión. En este caso, mira, ve, trazo de este vértice una perpendicular. Y esa sería la altura, ¿sí? De este vértice quiero seguir trazando una altura, pero ¿qué pasa? ¿No tiene dónde llegar? Sí, sí tiene. ¿Sabes dónde? En la prolongación de este lado. Yo prolongo este lado, la altura en este caso va a caer fuera del triángulo. ¿De acuerdo? Ojo, está cayendo fuera del triángulo. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando trabajemos con un ángulo obtuso. ¿Sí? Y la altura la trace desde el ángulo agudo, ¿no? De un vértice del ángulo agudo. ¿Ya? Y por último, tengo acá un triángulo rectángulo. Si yo trazo la altura desde este vértice, ¿dónde va a caer? Va a caer en la base de la perpendicular del ángulo recto. O sea, va a coincidir con uno de los catetos. Y si lo trazara de aquí, igualito, va a coincidir con este cateto. ¿De acuerdo? ¿Qué es la mediatriz? La mediatriz es aquella recta que va a pasar de forma perpendicular por el punto medio de cualquiera de los lados. En este caso estoy trazándolo de este punto medio. Ahí está, una recta perpendicular, 90 grados por aquí, para el otro lado también 90. Y va a dividir en dos partes congruentes, ¿de acuerdo? Esa es una mediatriz. ¿Ya? Esa es una mediatriz. Aquí tenemos algunas sugerencias para algún tipo de problemas, ¿no? ¿Sí? Sobre todo el trazado de sevillanas. Miren, ve, ahí tengo un triángulo, tengo este. ¿Qué es lo que conviene en este tipo de problemas? Trazar una línea de tal forma de que nosotros vamos a decir que esa línea mide lo mismo que este lado. ¿Qué estoy logrando? Un triángulo isósceles, ¿verdad? Y ya depende del problema, por ahí encontraremos la solución, ¿sí? Nos puede ayudar ese trazo. Aquí también puedo trazar una sevillana, pero en este caso una sevillana exterior, ¿no? De tal forma que la prolongación forme un lado de igual medida que este lado del triángulo. Y también formaría también ahí un triángulo isósceles. ¿De acuerdo? En este, o sea, mire, para el mismo gráfico podría o bien trazar una sevillana interior o bien trazar una sevillana exterior. ¿De acuerdo? ¿Sí? O sea, una línea. Bien. Miren acá, este ángulo mide 5 veces teta. Yo puedo trazar cualquier línea, ¿no? Y esa línea que yo trace, pues, debo tener presente qué es lo que voy a hacer, ¿no? De repente yo quiero, me conviene que este ángulo sea teta. Entonces, como todo el ángulo vale 5 teta, para el otro lado me quedaría 4 veces el ángulo teta. ¿Ya? Eso lo vamos a ir viendo en algunos problemas que se presenten. Aquí tenemos ángulos determinados por bisectrices interiores, bisectrices exteriores o una combinación de ambas. ¿Sí? Si tengo bisectrices interiores, ¿qué va a pasar? Mira, bisectriz interior, ángulos congruentes, ¿sí? Bisectriz interior. Si yo veo el punto de cruce de dos bisectrices interiores, ese ángulo que se forma va a ser igual a 90 grados más la mitad del tercer ángulo. Este ángulo mide B grados. La mitad de ese más 90 me va a dar la medida de este ángulo. ¿De acuerdo? Que en este caso, como puedes ver, es obtuso. Bien. ¿Qué sucede si es que yo voy a unir dos bisectrices, pero esta vez externas? Mira, ¿ves? Se ha prolongado este lado, y de la unión de este lado con la prolongación sale un ángulo del cual trazo una bisectriz de ese vértice. Y del otro vértice igualmente, ¿no? La otra prolongación.
Entonces, este ángulo formado por las bisectrices, se llama ángulo formado por las bisectrices exteriores. Ya no voy a sumar, sino voy a restar, porque el ángulo que se va a formar va a ser un ángulo agudo. ¿Sí? Menor de 90. 90 menos la mitad del tercer ángulo. ¿Quién es el tercer ángulo? Este. No intervino para nada con las bisectrices. ¿De acuerdo? A ver, aquí tenemos un par de ejemplos sencillos. Este es el ángulo formado por las bisectrices interiores. ¿Cuánto valdría X? ¿Alguien me puede decir cuánto vale X? ¿Qué dice X? X es 90 grados, mira, más la mitad del tercer ángulo. El tercer ángulo es 40. ¿Y la mitad de 40 cuánto es? Es 20, ¿verdad? Entonces tendrías que X sería 90 grados, más la mitad de 40 que es 20. Entonces el ángulo que estamos buscando, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide X, chicos? 90 más 20 me va a dar 110 grados, ¿verdad? Entonces X va a ser igual a 110 grados. Aquí está. Esa sería la solución para ese problema. En el segundo caso, ¿qué vemos? Vemos que este ángulo está formado por las bisectrices, pero exteriores. Entonces aplico la otra fórmula. Ya no voy a sumar, sino esta vez voy a restar, ¿verdad? Entonces el ángulo Y va a ser igual a 90 grados menos la mitad del tercer ángulo. ¿Quién es el tercer ángulo? 50, ¿no? El que no interviene. Pero sobre 2. ¿Y cuánto es? Acá sería cuánto? Sería 90 menos 25, ¿verdad? ¿Ya? ¿Cuánto vale Y entonces, chicos? 10 menos 5 sería 5, ¿verdad? Y 8 menos 2 sería 6, ahí está. Y valdría 65 grados, ¿de acuerdo? Y valdría 65 grados, ¿sí? Bien, vamos viendo el tercer caso. El tercer caso va a ser una combinación de ambas, ¿sí? Mira, ve, la bisectriz interna y otra externa. Mira, ve, de aquí estoy trazando una bisectriz interior. Sigue. Y de este punto una bisectriz externa. Y va a haber un punto de corte. Sí, ese ángulo que se forma, pues simplemente es la mitad de este tercer ángulo. ¿Sí? Es la mitad del tercer ángulo, ¿ya? Eso es lo que tienes que tener en cuenta ahí. ¿Sí? Te lo enseño, aquí está, ve. Bisectriz interior, bisectriz exterior, acá se juntan. Este ángulo X va a ser la mitad de quién, del tercer ángulo, que es este. ¿Sí? Ángulo A, ángulo B, ángulo C, por decirlo, ¿no? Entonces, chicos, a ver, vamos a ver, mucho cuidado con este ejercicio. Este X me está señalando al ángulo formado. Entonces, en este caso, el ángulo formado, ¿quién es? Este, ¿verdad? El de 36. Entonces, mucho cuidado. Este es el ángulo que me interesa a mí en este momento, este. Entonces, ese hace las veces de X. ¿Y ese a qué es igual? Es igual a la mitad del tercer ángulo. ¿Quién es el tercer ángulo? Z. O sea, va a ser Z sobre 2. ¿Entendido, chicos? ¿Sí? Luego, como tú tienes Z, este 2 que está dividiendo, ¿cómo pasa al otro lado? A multiplicar, ¿no? Entonces, Z va a ser igual a 36 por 2. ¿Cuánto vale Z entonces, chicos? 36 grados por 2. ¿Cuánto es? Z va a ser igual a 72. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, Entonces, Z profesor. valdría 72 grados. Ya, esa es la forma de trabajar. A ver, tomen nota, por favor. Sí, chicos, tomen nota, tomen nota. ¿Tomaron nota todavía? Ya está, profesor. Ya, muy bien.
Bien, chicos, voy a pasar a la siguiente diapositiva, ¿sí? Bien. Bien. Miren, pasamos a una parte teórica. A ver, vamos a ver qué tan atentos estaba a la parte teórica que hemos hecho, ¿sí? Dice, indica si es verdadero o falso según corresponda en los siguientes enunciados. La mediana relativa a un lado determina en dicho lado dos segmentos de igual longitud. A ver qué dicen ustedes, ¿verdadero o falso? ¿Qué dicen, chicos? A ver, chicos, ¿qué dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿verdad? Claro, pues. La mediana dijimos que es la que parte de un vértice y se va al lado opuesto y lo divide en dos partes iguales. Entonces acá decimos que es verdadero. Muy bien. La segunda, la bisectriz exterior divide el ángulo exterior en tres partes de igual medida. ¿Qué dicen ustedes, verdadero o falso? A ver, si piensas el concepto de bisectriz, solamente te está diciendo que divide un ángulo. ¿En cuántas partes? En dos. Y la bisectriz cumple la misma función tanto internamente como externamente. Por lo tanto, si acá me dice que son tres partes, me está mintiendo. Falso. ¿Sí? Bisectriz viene de dos nomás. Si no, en todo caso debería llamarse trisectriz. Trisectriz, que dividiría en tres partes congruentes. ¿Ya? No. Bien. La altura es una recta que divide al lado opuesto en dos partes iguales. ¿Qué dicen ustedes? La altura es una recta que divide al lado opuesto en dos partes iguales. La altura cae de manera perpendicular. Hemos visto varios gráficos, ¿no? Cuando caía adentro, caía afuera. Pero en ningún momento la altura nos dice que divide en dos partes iguales. Sí podría suceder que divide en dos partes iguales, pero ¿saben cuándo, chicos? Cuando esa altura estuviera partiendo del vértice de un triángulo isósceles. Al ser isósceles, pues va a caer justo en el centro del lado opuesto, pero sería un caso particular. Y cuando te dan un enunciado, tiene que ser de manera general, que siempre se cumpla. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, esto es falso. La altura no tiene la propiedad de la mediana o la mediatriz de dividir en dos partes iguales. ¿De acuerdo? Bien, la mediatriz en un triángulo equilátero. A ver, un triángulo equilátero es aquel que tiene sus tres lados iguales. ¿Sí? Un triángulo equilátero es aquel que tiene sus tres lados iguales. Y dice que la mediatriz coincide con la altura. A ver, ¿será cierto? A ver, si yo dibujo un triángulo que sea equilátero, este lado, mira, igual que este, pero si tomo el punto medio, justo va a estar acá, ¿no? Y si aquí trazo la altura, ¿dónde va a ir? Pues va a ir acá, chicos. Sí, en este caso sí es verdadero, ¿sí? La mediatriz es perpendicular y parte del punto medio. Al ser todos los lados iguales, al partir del punto medio, va a coincidir acá. ¿De acuerdo? Va a coincidir justo ahí, en el vértice. Entonces es verdadera esa afirmación, ¿ya? Ya, muy bien. Borramos, chicos, y continuamos. A ver, tenemos un puente, dice, que está sujetado por cables que van del punto P a los puntos equidistantes, A, B, C, Q, D, E y F. Además, PQ es una columna.
Y se sabe que la medida del ángulo QPD es 20 grados. A ver, ¿quién es el ángulo QPD? A ver, ubiquémoslo. ¿Sí? Ubiquémoslo, porque de ahí me están hablando en el problema. QPD. Ah, ya, este ángulo mide 20 grados. Por este me están diciendo, ¿sí? ¿Sí? Este ángulo, acá, me están diciendo que mide 20 grados. ¿De acuerdo? Este. Mide 20 grados. Me piden calcular la medida del ángulo teta. ¿Quién es teta? Este. Entonces, ¿qué te parece si lo saco afuera la figura para que se vea mejor? ¿Sí? A ver, vamos a dibujarla nuevamente, pero solamente lo que me interesa. A ver, aquí tengo P, el punto D, ahí tengo este, ahí está. Y en el centro, la columna, ¿no? Esta, PQ. ¿Sí? En el centro la columna PQ. Sí, ahí estamos. A ver, veamos. Este es el punto P, este es el punto C, este es el punto D, y este es el punto Q. Dice, el puente está sujetado por cables, ¿sí? Que van del punto P a los puntos equidistantes. ¿Qué significa equidistantes? Significa que de P a D hay la misma distancia que de P a C, porque son consecutivos, mira. C, Q, D. De aquí para acá y de aquí para allá. ¿Ya? Entonces, estos dos segmentos son congruentes, tienen la misma medida. Bien. Y este es el ángulo que me piden ayer a mí, teta. Pero ¿sabes qué? A mí me han dicho que este ángulo mide 20. ¿Quién es 20? Este de aquí es 20. ¿Sí? Ese es el que me habían dicho que mide 20 grados. ¿Ya? Por si acaso. Por este. ¿Sí? Entonces acá ya puedo graficar más tranquilamente, ¿no? No necesito sacarlo afuera. Ahí está. Ese ángulo mide 20. Pero si este PQ es una columna, está colocada perpendicularmente. Entonces acá hay un ángulo de 90. Y entonces este ángulo ¿de cuánto sería? De 70, ¿verdad? ¿Sí? Y por lo tanto, si están equidistantes, si este ángulo es 20, este otro ángulo también tendría que ser 20. Y en consecuencia, si aquí es 90, acá también es 90. Y si acá es 70, este también valdría 70. Entonces ya tenemos la respuesta. Por lo tanto, el ángulo P, a ver, ¿cómo se llama el ángulo? Bueno, no es teta, pero es lo mismo, ¿no? BSQ sería el ángulo teta, ¿no? Por lo tanto, el ángulo BSQ, o simplemente, como nos han dicho, teta, ¿cuánto valdría? 70 grados. Y esa sería la respuesta. ¿Alguna consulta ahí, chicos? ¿Están entendiendo? ¿Sí? Entonces no te olvides, en un triángulo isósceles, la altura también va a ser mediatriz, ¿sí? Porque va a coincidir justo en el punto medio, pues. ¿Sí? Porque te han dicho que están equidistantes. Ahí nomás te están dando un dato importante. La equidistancia significa a igual distancia. Entonces, si de C a Q hay 5 metros, de Q a D también habría 5 metros. Ah, ya, pero mucho cuidado acá. Voy a hacerle un rectangulito, ¿sí? Para que no se confunda con la doble línea que hemos visto allá, ¿no? Sí, tiene que ser diferente. No puedo poner el mismo tipo, ¿no? De preferencia, si sea, pues, diferente color, pero de todas maneras. Ahí estamos. ¿Ya? Bien, voy a pasar a otra pregunta, ¿ya? ¿Tomaron nota? Pasamos a otra pregunta. Bien. A ver, chicos, ya, ahí está el problema 3. A ver, veamos qué nos dice el problema 3. Mira lo que nos está diciendo. Este problema está sencillo, chicos, ¿ah? Ya lo vi, está sencillo. Mírenme. Te está diciendo que BM es bisectriz. Bueno, acá no se ve B, pero acá debería ir B, ¿sí? Porque aquí está A, aquí está C y aquí estaría B. Ya. Entonces, mira, si te están diciendo que BM es bisectriz, entonces esta línea BM es bisectriz, entonces alfa tendría que ser igual que beta, ¿sí o no?
¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? ¿Cierto? Por ser BM bisectriz, entonces alfa tendría que ser igual que beta. Y acá te dice que alfa es 32 menos x, entonces acá pondría 32 grados menos x. ¿Y qué más te están diciendo? Que beta es 3x menos 8. Ahí está. 3x menos 8 grados. ¿Sí? Entonces resolvemos. Este 8 pasa a sumar. ¿Cuánto tendría? 32 más 8 tendría 40. Y este menos x pasaría a sumar. Entonces 3x más x tendría 4 veces x. Entonces, ¿cuánto valdría x? 40 entre 4. X sería igual a 10 grados. Y esa sería la respuesta. No. Solamente te piden el valor de x. ¿Entendido hasta ahí, chicos? ¿Sí? Sí, profesor. Muy bien. Entonces borramos. Ya, ahí tenemos el problema 4. 3 personas en tierra observan el paso de un globo aerostático, tal como se muestra en la figura. Bueno, acá seguro estará la persona P, acá estará la persona B y acá estará la persona A, ¿no? De una de las personas justo está arriba el globo, ¿no? De su cabeza, ¿no? En forma perpendicular. Otra lo está viendo de este punto así inclinado, o sea, con un ángulo beta, de inclinación beta, y la otra lo está viendo con un ángulo de inclinación alfa. Pero te están diciendo acá que HP es bisectriz. A ver, HP es bisectriz ¿de quién? Del ángulo AHP. Disculpa, HB dice, ¿no? HB. Ya, HB es bisectriz. Este. Ah, ya, esa es la bisectriz. Ya. HB es bisectriz. A ver, vamos a pintar la bisectriz. ¿Quién es la bisectriz? Esta. Ya. Entonces, si esa línea es bisectriz, escúchame bien, si es bisectriz, entonces si este ángulo, pero ya tengo acá alfa y beta, ¿no? ¿Sí? Ah, pero te están dando un valor para beta, mira. Ah, ya, este vale 72, mira, por acá podemos comenzar, ¿ves? ¿Sí? Mejor por acá y sale más fácil, ¿ves? Si acá es 72, y dado que el triángulo BHP es un triángulo rectángulo, entonces el ángulo H, ¿sí? La medida del ángulo, ¿qué ángulo? Ahí sería BHP, ¿no? BHP. De ángulo BHP, ¿sí? En el centro se pone el vértice, que quiero saber. Acá. BHP, ya. ¿A qué va a ser igual la medida del ángulo BHP? Fácil, pues. Si estos dos son complementarios, va a ser igual a 90 menos 72. ¿Cuánto es 90 menos 72, chicos? Sería 18 grados, ¿verdad? 80, ahí está, listo. Entonces, mira, pero tú sabías, el problema nos ha dicho que BH es bisectriz. Entonces, si BH es bisectriz, este ángulo es congruente con el que se forma al otro lado. ¿Sí? Este ángulo es congruente, o sea, si acá mide 18, este otro ángulo también tiene que medir 18. ¿Sí? Ese ángulo también tendría que medir 18 grados, ¿de acuerdo? Entonces, ya podemos hallar alfa, ¿verdad? Entonces, mira, ahora nos vamos a ubicar, ¿sí? Nos ubicamos en el triángulo APH, ¿sí? Entonces, mira, en el triángulo APH, ¿qué va a suceder en el triángulo APH? Fácil, pues. En el triángulo APH, el ángulo alfa, ¿sí? A ver. El ángulo alfa, sumado con quién? Con 18 y con 90, ¿sí? Estoy tomando todo el triángulo.
le sumo 18, ¿sí? Luego le sumo el otro 18. Y luego, ¿quién? Los 90 grados de punto P, ¿no? Y esa suma, ¿cuánto me tiene que dar, chicos? Por propiedad de triángulo, todos estos ángulos tienen que sumar, ¿cuánto? 180 grados. A ver, ¿qué te parece si sumamos ahorita? Acá, 18 más 18, 36, más 90 sería 126, mira. ¿Sí? 126 grados. ¿Igual a cuánto? A 180. ¿Ya? Pero como yo quiero alfa, a ver, mucho cuidado, no vayan a confundir este 0 con 6. Me dio un poquito. Ya, a ver. Acá sería 180 grados, ¿verdad? Ya. Resta 180 menos 126. 10 menos 6, 4. Y 7 menos 2, 5. Ahí está. Alfa sería 54 grados. ¿De acuerdo? Ya. ¿Entendido, chicos? ¿Sí? Como puedes ver, resolver la ecuación nada más. Nos fijamos en el triángulo. ¿Sí? Siempre, casi siempre la propiedad del triángulo vas a tener que aplicarla, ¿no? La suma de ángulos internos. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahí tendríamos que alfa sería igual a 54 grados. ¿De acuerdo? Bien, tomen nota, tomen nota. A ver, están tomando captura, qué sé yo, no sé. Vamos, chicos, vamos. Pasamos al siguiente, entonces. A ver, otro problemita. Vamos entonces al problema número 5. A ver, ¿qué dice el problema número 5? Dice, en un triángulo acutángulo ABC. En un triángulo acutángulo ABC. Se traza la altura BH. Y se sabe que los ángulos BAC, ¿sí? A ver, se sabe que los ángulos BAC y BCA miden 54 y 42 grados respectivamente. Determina la diferencia en las medidas de los ángulos HBC y HBA. Bien, no te olvides, ¿sí? No te olvides, entonces, no te olvides que hay que saber graficar y que el vértice que ve en el centro es precisamente el que te va a definir la medida del ángulo, ¿no? A ver, te explico, vamos a dibujar. Vamos a dibujar, dice, en un triángulo acutángulo, dice, ¿no? A ver, un triángulo acutángulo es aquel cuyos ángulos todos son menores de 90 grados. Entonces vamos a suponer que nuestro triángulo es así, ¿no? Aquí está. Ahí está el otro lado. Y aquí está el otro lado. ¿Sí? Bien. A ver, aquí tengo el triángulo A, ¿sí? El vértice A. Aquí tengo el vértice B. Y por acá tengo el vértice C. Ya está. Se traza la altura BH, dice, ¿no? Entonces vamos a trazar una altura. ¿Sí? Vamos a trazar una altura, la altura BH. Ya. Esa altura BH parte de aquí y cae en forma perpendicular. Espérense. Vamos a borrar esto, me salió una flecha. No quería flecha. A ver, un momentito, chicos. Bien, acá, ahora sí. Entonces trazo la altura, ahí está. La altura tú sabes que cae de manera perpendicular, ¿verdad? Y forma que un ángulo de 90 grados, ¿cierto? ¿Sí? Forma un ángulo de 90 grados. Entonces aquí abrí un ángulo de 90, ya está. Ya sabemos que eso es 90. ¿Qué más nos dice?
Y se sabe que los ángulos BAC, a ver, mira, acá de repente tú te puedes confundir, pero acuérdate que el centro, este es el que te dice de quién estamos hablando. ¿Sí? Aquí el C y aquí el A. Entonces, el ángulo BAC se refiere a toda esta abertura. Entonces, este ángulo. Y el ángulo BCA, miren, BCA. Entonces, este es el otro ángulo. ¿Sí? Uno mide 54, que sería este. Y el otro mediría 42. Ya está, mira. Ya tiene las medidas de esos dos ángulos. ¿Sí? Determina la diferencia de las medidas de los ángulos HBC. Ah, ya. Esta altura era BH, ¿verdad? Acá correspondía el punto H, ¿no? Porque era la altura BH. Ya. ¿Qué te piden? Determina la diferencia de las medidas del ángulo HBC. HBC. A ver, a este ángulo lo voy a llamar alfa, ¿sí? Y el ángulo HBA, ya, a este lo voy a llamar beta. A ti te están pidiendo la diferencia de la medida de estos ángulos. A ver, yo podría decir de repente alfa menos beta ahorita, pero ¿sabes qué? Voy a ver primero quién es mayor, porque sí tengo datos, mira, ve. Sé que esto es 90, este es 42, esto es lo que falta para 90. En el otro lado sé que esto es 54, lo que me falta para 90 es beta. Entonces fácil, ¿cuánto valdría beta? A ver, beta va a ser 90 menos 54. ¿Cuánto vale beta, chicos? ¿Cuánto es 90 menos 54? ¿Sí? Ese es el cálculo que estoy haciendo ahorita. Entonces está difícil este problema. A ver, 10 menos 4 es 6, 8 menos 5, 3. Ya, beta vale 36 grados, chicos. Ya tengo beta. Solamente me faltaría hallar alfa. Entonces hago lo mismo con alfa. Es complementario con 42 grados, ¿no? Lo que le falta para completar 90 grados. O sea, 90. Yo le quito 42. ¿Con cuánto me quedaría para alfa? A ver, 10 menos 2, 8, ¿verdad? Y 8 menos 4, 4. Ah, bueno, alfa vale más entonces. Entonces, como a mí me están pidiendo alfa menos beta, significaría restar 48 grados menos 36 grados. ¿Y eso cuánto me va a dar, chicos? Eso me va a dar 12 grados. ¿Qué sería mi respuesta? ¿Sí? Tomen nota, por favor, chicos, tomen nota. ¿Ya? Eso es lo que me estaban pidiendo. La diferencia en la medida del ángulo HBC, que lo llamé alfa, y HBA, que lo llamé beta. Entonces, alfa menos beta sería 12 grados. ¿Ya? Muy bien. Entonces, pasamos. Enciendan sus cámaras todo rato. ¿Sí? Por favor. Sus cámaras, chicos, sus cámaras. Muy bien. A ver, vamos a ver. ¿Sí? Bien. Esperemos que se corte y se vuelven a conectar con este mismo link, por favor, ¿ya? Con este link se vuelven a conectar, ¿ya, chicos? Ya, con este mismo link nomás, ¿ya?